a hablar sobre otro tema igual de interesante, sobre el tema, déjeme buscar el nombre del compañero, cultura. Tenemos con nosotros vía virtual al joven Lemo Jiménez y nos gustaría que el compañero Lemo Jiménez nos contara cuáles son los beneficios que te ha brindado las redes sociales en temas culturales y qué crees que nos pueden aportar las redes sociales en temas de cultura. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, familia, ¿cómo están? Espero me estén escuchando perfectamente. ¿Audio? Pues nada, Ico Lemon Overe en Overe. Mi nombre es Lemo en Overe en mi canal de YouTube. Pues audio, por favor, Lemo, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. ¿Me pueden decir si me escuchan? Hola, Lemo, ¿nos escuchas? ¿Puedes activar tu audio? Sí, sí lo escucho. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Estoy hablando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, amigos? ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, amigos, familia. Pues como dice la pregunta, ¿cuál es el beneficio que me ha brindado la red social a mí en lo personal? Pues son muchos. Estoy en esto de YouTube desde el 2019, agosto del 2019, cuando yo tomo la iniciativa de publicar lo que es nuestra cultura Ngove. El pueblo Ngove, la comarca Ngove Buglé, pues se divide en dos pueblos, que es el pueblo Ngove y el pueblo Buglé. Somos prácticamente hermanos, compartimos la misma cultura, las mismas creencias, pero con la diferencia del lenguaje. Nuestro idioma es muy diferente. Y cuando teníamos que hacer investigaciones, consultas sobre cultura Ngove en videos de YouTube, aparecían videos que movían a las personas solamente al morbo, a la burla, en el sentido de solamente presentar lo malo de nuestra cultura, o sea, de nuestra gente. Y yo tomo la decisión, pues yo digo, ¿por qué no mostrarle al mundo lo contrario, lo bueno de nuestra cultura, lo que mucha gente no conoce? Y es allí donde nace el canal Lemon Overe, con el primer video de un campeonato de danza de nuestra cultura Ngove. El beneficio, pues, es que me ha acercado a muchas personas que quieren conocer de cultura, que quieren aprender de nuestra cultura, de nuestra costumbre. Tenemos muchas costumbres, somos muy ricos en costumbres, en tradiciones, en creencias y en mitologías. Entonces, ¿por qué no mostrarle al mundo? ¿Por qué no mostrarle a la gente lo que es nuestra riqueza cultural? Nos estamos perdiendo en este siglo XXI. La juventud está siendo consumida, está siendo bombardeada por el entorno social, digital, y estamos dejando de lado lo que es el tema cultural en muchos aspectos. Y pues mi contribución al legado cultural del pueblo Ngove es que nosotros
dejemos esa historia genuina, original, que nos han venido contando nuestros abuelos, nuestros ancestros, y plasmarlo en un canal de YouTube. La verdad es que no me esperé crecer tan rápido en YouTube en estos años, pero el contenido ha llegado a muchos lugares que nos ven las personas, y las personas le gustan la opinión de lo que sucede, de los temas de interés social, político, temas de interés y la opinión de la juventud. Entonces nos enfocamos más bien en aventuras, en mitologías, en entrevistas a personas, y eso ha dado muchos views, muchas vistas, y pues la verdad es que ha sido muy importante. Alguien me decía, ¿tú haces esto por seguidores o lo haces por la cultura? Yo digo, yo lo hago por amor al arte, lo hago porque a mí me gusta, y lo hago porque yo quiero enseñarle a otras personas que no son de mi cultura, que aprendan más de nosotros. Y pues el beneficio que nos puede aportar la red social a nuestra cultura, ya sea a la cultura noble, a la cultura cuna o a las otras culturas de nuestra nación panameña, es que podemos proyectar nuestra cultura de manera positiva, o sea, de una manera diferente. Y eso es lo que he estado trabajando durante estos años, y pues gracias a los seguidores, a los miles de seguidores que nos ven a través de YouTube, y gracias a ellos me motivan esos comentarios de ánimo, de que quieren aprender más sobre nuestra cultura nobe. Hay muchas cosas que no sabían, pero hay algo interesante. No todas las cosas que se vivió en tiempos de antaño se pueden contar. Eso es un tema bastante delicado, bastante complicado dentro de nuestra cultura. Yo, como creador de contenido, no puedo hablar de prácticamente del 100% de la historia o de las costumbres que se tenían o que aún se tienen, porque eso llegaría a ser como una falta de respeto a la cultura. Hay cosas que no se deben hablar, pero hay cosas que sí se pueden hablar. Hay cosas que no puedo detallar al 100%, y son temas muy delicados, son temas muy complicados, que los guardan con mucho respeto nuestros ancestros, y nosotros como jóvenes debemos respetar eso. Así que la proyección, la publicidad al mundo entero de nuestra cultura de una manera diferente es el aporte que podemos apreciar de las redes sociales, sobre todo YouTube. YouTube tiene un público muy exigente. Puedes tener muy buena calidad de producción, pero si tu calidad de contenido no le gusta al público, nadie va a ver el video. Pero puedes tener muy buen contenido, y eso es lo que a la gente le interesa, al público le interesa. Triunfar en YouTube, la verdad, es un reto grande, un reto muy difícil, pero hemos salido adelante a pesar de todas las circunstancias que han pasado. Creo que nos hemos embarcado en esta aventura, y cada día vamos creciendo. Lemon Overe es el canal más grande actualmente de la comarca Nove Bugle. El sueño de Lemon Overe es llegar a ganar una placa de YouTube por nuestra cultura. Y espero lograrlo algún día, con la ayuda de los seguidores, con la ayuda de Dios, y vamos a trabajar en eso, hablando de cultura. Así que yo tomo como referencia comentarios de personas que quieren saber algo de la cultura, que quieren saber algo de alguna danza, de alguna gastronomía de la cultura nove, y pues de ahí entonces enfoco las ideas para crear un nuevo contenido. Así que no sé si hay alguna pregunta de parte del público. Estamos aquí a la orden. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Preguntas que hacerle al compañero Lemo Jiménez? ¿Ninguna? Quería hacer una pregunta. El profesor Cebaldo tiene una pregunta.
Sí, correcto. Adelante. Lemo, muy interesante. ¿Me escuchas, Lemo? Sí, lo escucho. Sí. No, una cosa corta. ¿Ustedes utilizan las tres lenguas para la divulgación del canal? ¿O solo, tres lenguas digo, ¿no? El español, el bugle y el novere? ¿O trabajan solo con dos lenguas? Pues yo soy del pueblo Nove y mis padres son Nove y aprendí el Novere desde pequeño y solo domino el Novere y el español y hemos hecho videos en Novere y en español. El buglé es un idioma muy diferente, pues nosotros como Nove no entendemos el buglé y el buglé no entiende al pueblo Nove, excepto algunas personas que sí entienden y pues se hablan el buglé, el Nové y el murire o el muri en la comarca Nove Buglé. El muri viene siendo la variante del buglé y del novere. Así que prácticamente hacemos la publicidad de nuestros videos o nuestro contenido en esos dos idiomas, que es el idioma novere y el idioma español. Gracias. 1, 2. Hola. ¿Me escuchan, amigos? Si tienen alguna otra pregunta, pues estamos a la orden. Hola. 1, 2. Hola, ahora sí. Déjame llegar hasta allá para que todos podamos escuchar su pregunta. Timorogo, Macoño. ¿Me escuchas? Sí te escucho, sí lo escucho. Tico Arsenio. Oh, todo es loco. Ok, mi amigo, una consulta, una pregunta. ¿Solamente usted está enfocando en San Félix, en Tolé? ¿O también estás enfocando los noves del norteño, en Boca del Toro? Bien, esa pregunta es muy importante y muy interesante. Creo que tenemos un problema de decir que somos de Chiriquí, que somos de Boca del Toro y que somos de Veragua. La comarca no le pertenece a ninguna provincia. Desde la creación de la Ley 10, que crea la comarca del 7 de marzo de 1997. Caemos en ese error de decir que somos de Chiriquí, cuando en realidad somos de la región Codri, de la región Nedrini, y no somos chiricanos, somos de la comarca Nove Buglé. Yo me enfoco en la región Codri, no me enfoco en Tolé ni en San Félix, porque eso ya es provincia de Chiriquí. Yo me enfoco en lo que es la región Codri, la región Munó, Mironó Vestigó. De hecho, hoy estuvimos en un encuentro de moda y cultura y diseños de vestidos en la región de Besigó. Yo también he grabado en la región de Ñotribo algunos videos. Lo que me falta todavía es llegar hacia el pueblo Buglé. El pueblo Buglé tiene unas leyes bastante diferentes respecto a las autoridades y es un poco más complicado para mí llegar hasta esos lugares. Entonces, sí, no me enfoco en la provincia de Chiriquí por el momento, aunque sí he hecho videos fuera de la comarca, pero más bien casi la mayor parte del contenido lo hacemos en la región Codri y en la región Nedrín. Ok, excelente. Sí, no, mi pregunta fue porque yo... ¿Alguna otra pregunta, amigos? Para terminar, mi pregunta fue porque yo he viajado a los 50 pueblos de la comarca y en Boca del Toro ¿correcto? también. Entonces yo conozco, yo he estado lo que es hasta Cerro Vaca, todos esos cerros he estado y por esa razón era la pregunta que estás enfocando en esa área. Y bueno, allá muchos me conocen allá, tengo muchos amigos. Gracias. Saludos, amigos. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? ¿Se fue? Pues también, para agregar algo más, mi sueño es ir a hacer blog, a grabar videos en otras culturas.
pero lamentablemente aún no tengo amigos de otras culturas, ya sea el Emberá, el Puna y las culturas que existen. Me gustaría, a través de las lentes de mi cámara, proyectar la cultura desde la perspectiva de un joven. Creo que en ese sentido no va a haber ningún problema, puesto que aquí también tenemos grandes artistas que pues utilizan tanto lo que es la tecnología para temas también culturales y artísticos. Y no sé si el grupo acá de compañeros tiene alguna pregunta en cuanto a lo que nos habló Lemo. Micrófono, por favor, para el compañero Kevin. No, ok. Bueno, continuemos entonces con el siguiente tema. En este tercer bloque vamos a hablar, ya vamos a entrar entonces al tema de la tecnología. Y en este caso, pues el compañero Kevin Cantule nos hablará sobre eso. A ver, Kevin,